Hoy quiero tratar de un tema que es muy importante, es uno de los temas fundamentales en la Biblia y para cualquier cristiano. Así que vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Oh Dios, te doy las gracias por escogerme un día más para compartir tu palabra. Yo reconozco que no soy digno, Señor, pero que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, me santifica y me hace digno, Señor. Por eso yo te pido, oh Dios, que un día más tú puedas usarte de mí para hablar a tu pueblo. Oh Dios, que no transmita palabras, letras solamente, sino que tu Espíritu Santo pueda vivificar tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda encontrar buena tierra, pueda echar raíces profundas y pueda llegar a dar fruto al 100%, Señor. Padre, yo te pido que tú protejas tu semilla de todos los pájaros del maligno que van a tratar de comérsela, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos prepares y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo en que la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, les gusta demasiado vivir conforme a sus propias reglas, conforme a su propia voluntad, y en el que la obediencia es solo una palabra bonita que usamos para que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, pero que nosotros no solemos aplicar en nuestras vidas, a no ser que concuerde con nuestros propios planes. Quiero que veamos lo simple, necesaria y beneficiosa que es, porque la obediencia a Dios es lo que nos permite vivir en la casa del Padre y disfrutar de los beneficios de ser hijos de Dios. En la famosa parábola del hijo pródigo, el hijo menor no solo se marchó de la casa de su padre para no tener que seguir viviendo en obediencia y rindiendo cuentas de sus actos a su padre, sino que no se conformó con salir de la casa de su padre, sino que se marchó lejos. Quiso sacudirse por completo la influencia del padre, la supervisión del padre y poder vivir de esta manera sin necesidad de obedecer a nadie más que a su propia voluntad. El padre, a pesar de su amor por su hijo y a pesar de que todavía él estaba vivo y por tanto no tenía ninguna obligación de repartir la herencia, él les repartió la herencia a sus hijos y dejó que cada uno hiciera con la herencia lo que quisiera. Por eso cuando vio a su hijo menor marcharse, a pesar de su amor, lo dejó marchar. Porque Dios no quiere retenernos a la fuerza, Dios no quiere que vivamos en su casa a la fuerza, como tampoco creó a Adán y a Eva como robots que tuvieran la obligación de obedecerle. Dios quiere que vivamos en su casa, en su presencia, por puro amor. Porque nuestra obediencia a Dios es la manifestación externa, es la muestra inequívoca de que lo amamos de verdad. Porque la obediencia nos permite obtener los beneficios de vivir en la casa del Padre. Y tenemos que tener muy claro que la obediencia que Dios reclama no es porque a Dios le beneficie en algo. Dios va a seguir siendo Dios igual, le obedezcamos o no. Si Él quiere que le obedezcamos, es por nuestro beneficio. Cuando el hijo menor se arrepintió y volvió a la casa del padre, ahí estaba el padre esperándolo con los brazos abiertos, como Dios nos está esperando a nosotros con sus brazos abiertos para sanar nuestros corazones y restaurarnos. A veces tenemos la imagen involuntaria en nuestra mente
de que Dios es un Dios tirano, duro, vengativo. Pero Dios es todo lo contrario. Dios es un Padre lleno de amor, un Padre que rebosa amor por todas partes, que nos obliga a vivir en su casa y que si decidimos volver a su casa, no nos va a recibir con reproches. Dios nos recibe con amor, nos abraza, sana las heridas que la desobediencia ha producido en nuestro corazón, nos restaura a nuestra condición de hijos y nos introduce en su casa, donde experimentamos los beneficios de vivir al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, como explica el Salmo 91, que os recomiendo que de vez en cuando leáis en vuestras casas. Es un salmo muy bonito que nunca está de más que lo leamos, para que nunca nos olvidemos de los beneficios de vivir en la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que implica vivir en la casa de Dios, en la casa del Padre? Vivir en la casa de Dios implica vivir en obediencia a Dios, dejando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y a través de nuestra vida. No solo cuando las cosas son como a nosotros nos cuadra, como a nosotros nos gusta, o cuando lo que Dios nos pide coincide con lo que nosotros estamos dispuestos a dar o deseamos. Para vivir en la casa del Padre es necesaria la obediencia absoluta, porque el reino de los cielos se establece allí donde por medio de la obediencia dejamos a Jesús reinar, porque Jesús es el Rey del reino de los cielos. No podemos pretender que los beneficios de vivir en la casa del Padre nos alcancen a nosotros cuando nosotros preferimos vivir lejos de la casa del Padre. El hijo pródigo no podía pretender vivir conforme a los beneficios de vivir en la casa del Padre viviendo lejos y haciendo su voluntad. Para poder obtener los beneficios de vivir en la casa del Padre tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en la casa del Padre, permitiendo que el Padre sea de verdad el Padre y por tanto nosotros le obedezcamos como hijos. Los brazos del Padre siempre estarán abiertos para recibirnos con un abrazo e introducirnos en su casa, donde hay plenitud de gozo. Pero para eso tenemos nosotros que emprender el camino de regreso, estando dispuestos a vivir conforme a las reglas establecidas por Dios. Así que, como estoy diciendo que la obediencia es tan importante, quiero que leamos acerca de un sirio. No era ni siquiera un israelita ni uno del pueblo del reino de Judá. Era un sirio que, aunque le costó, obedeció y obtuvo los beneficios de vivir en la casa del Padre. Y eso, insisto, que no era parte del pueblo de Dios. Por eso este caso debería de servirnos de ejemplo a nosotros, para que nos demos cuenta de que no importa nuestra raza ni nuestro pueblo, no importa nuestra condición social. Si nosotros decidimos volver a la casa del Padre, el Padre nos adopta, nos abraza, nos pone nos restaura la condición de hijos. No importan las decisiones que hayamos tomado en el pasado, ni nuestras circunstancias personales o sociales. Si obedecemos a Dios, Dios siempre nos va a recibir en su casa y podremos vivir disfrutando de los beneficios de vivir en la casa de Dios. El sirio al que me estoy refiriendo se llamaba Naamán y era general del ejército del rey de Siria. Era un hombre que gozaba de gran prestigio delante del rey porque era un hombre valeroso en extremo. Pero tenía un pequeño gran problema.
Y vamos a leer casi todo el relato de lo que hizo, porque me parece importante que conozcamos su historia. Vamos a leerla en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Sé que es un pasaje largo y no suelo yo leer pasajes así largos para no cansaros, pero es importante para que tengamos la visión de conjunto de todo lo que le ocurrió a este hombre. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14 nos relata: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Daros cuenta esta muchacha cómo conocía a Dios, que sabía que si Naamán recurría al profeta, Dios lo sanaría. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Antes he dicho que este hombre tenía un pequeño gran problema. Bueno, pues realmente tenía 2 problemas con los que Dios quería tratar: que este hombre pudiera experimentar la gloria y los beneficios de vivir en la casa del Padre. El primer problema que Naamán pensaba que era el más grave y más importante era el de la lepra. Naamán era leproso, y
tengamos en cuenta que en aquella época no había cura para la lepra. Pero la lepra, con ser grave, realmente no era el problema más grande que tenía Naamán. La lepra era el problema menos importante, y quiero enfatizarlo, era el problema menos importante que tenía Naamán. Porque el problema más grave de Naamán es un problema muy extendido en toda la población, incluso entre muchos cristianos, y sin embargo es un problema al que nosotros no solemos darle importancia, pero Dios le da mucha importancia. Me estoy refiriendo al problema del orgullo. El orgullo fue un problema tan grande para Naamán que estuvo a punto de costarle el no ser sanado. Estuvo a punto su orgullo de no permitirle entrar en la casa del Padre y beneficiarse de la bendición de ser un hijo de Dios. Su orgullo estuvo a punto de costarle volver a su casa enfermo, desahuciado y sin la bendición de conocer de verdad al único Dios verdadero y sin experimentar los beneficios de vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero que reflexionemos y nos preguntemos, ¿cuántas veces nuestro orgullo levanta una barrera en nuestro corazón que nos impide conocer de verdad a nuestro Padre, haciendo que tengamos una imagen distorsionada de Dios? Cuando Naamán recurrió al profeta de Dios que habitaba en Israel, supongo que es porque lo había intentado todo para sanar de su lepra. Yo me lo puedo imaginar recorriendo todos los médicos de Siria, yendo de ciudad en ciudad, visitando a los médicos y a todos los curanderos que invocaban a los dioses sirios, sin obtener ninguna solución. Y en su desesperación quiso probar como último recurso acudir a Eliseo, que era alguien al que este hombre nunca hubiera deseado recurrir, porque Eliseo era de Israel, una nación enemiga de Siria, y porque el profeta del Dios de Israel era profeta de un Dios en el que los sirios no creían. Así que me puedo imaginar un poco la desesperación que tenía que sentir este hombre, respetable y respetado por su pueblo y por su rey, para pedirle a su rey que le escribiera una carta de recomendación para el rey de Israel, que era su enemigo. Así que vemos el primer gran error de Naamán. Pensar que para obtener el favor y la respuesta de Dios tenemos que llevar alguna carta de recomendación. Algunas corrientes teológicas cometen este error cuando, por ejemplo, vinculan la respuesta a la oración a que demos una buena ofrenda. Y te lo pintan más o menos como si la respuesta de Dios dependiera o fuera tanto más rápida y mejor cuanto más dinero des en la ofrenda. Como si nuestras ofrendas fueran una carta de recomendación que impulsara o motivara a Dios a responder nuestras oraciones. Pero como dice la letra de una canción que cantamos de vez en cuando, el amor de Dios ni se compra ni se merece. Intentar comprar la respuesta de Dios con dinero o con cualquier otra cosa es conocido como simonía, en recuerdo a un samaritano llamado Simón, que practicaba la brujería y que al ver que el poder de Dios se transmitía por medio de la oración de Pedro y de Juan, pretendió comprarles con dinero el poder transmitir él también el poder de Dios. Esto lo podéis leer en vuestras casas en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 18 y 19.
Y si leéis los versículos 20 al 23, veréis la respuesta tan dura que Pedro le da a Simón por la pretensión que había tenido Simón de comprar el favor de Dios con dinero. Volviendo a la historia de Naamán, cuando el rey de Israel lee la carta que le presenta el general del ejército sirio, se queda a cuadros y piensa que no es más que una excusa del rey de Siria para atacar a Israel y entrar en guerra. Porque en aquel entonces no existía ninguna cura para la lepra. Así que ¿cómo pretendía el rey de Siria que el rey de Israel curara a su general? Pero el rey de Israel, como vivía también lejos de la casa del Padre, se había olvidado de los beneficios de vivir en la casa del Padre, y que la obediencia abre las puertas a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y en su desesperación, porque ya veía la guerra a las puertas de su casa, rasgó sus vestidos, que era una manifestación externa de angustia y desesperación. Probablemente algún criado del rey tuvo que llevarle las noticias al profeta Eliseo, que él sí vivía en la casa del Padre, y además vivía en una perfecta sintonía con Dios por su obediencia ciega y absoluta al Padre. Así que cuando Eliseo se entera de lo que está ocurriendo, le manda el siguiente mensaje al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. O dicho con otras palabras, Eliseo le dice al rey de Israel: ¿por qué te angustias y te preocupas? Mándamelo a mí, que estoy en la casa del Padre. Y de esa manera el general conocerá que el Dios de Israel, a diferencia de los dioses de Siria, es el único Dios verdadero que responde a nuestras peticiones y que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Así que Naamán coge todos sus báculos, todo su séquito y se va con toda la pompa a casa del profeta. Pero para su sorpresa, el profeta no lo recibe, siendo que él era el general sirio, siendo que iba con una carta de recomendación del rey. Llega a la casa del profeta y el profeta no lo recibe con toda la pompa y el boato que él pretendía recibir. Con esto, lo que Dios pretendía era empezar a suministrarle a Naamán el tratamiento que lo sanara de su enfermedad más grave, que era su orgullo. Podríamos decir que el recibirlo de esta manera, o mejor dicho, el no recibimiento por parte del profeta, era el preoperatorio para intervenirlo del cáncer que tenía en su corazón, que era su orgullo. La lepra no era lo verdaderamente importante. La lepra podríamos decir que era como un síntoma externo del cáncer que había en su corazón. Así que, sanándole del cáncer, quedaría también limpio de la lepra. Pero después del preoperatorio viene la intervención quirúrgica propiamente dicha, que no es otra que decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Esta orden dada a Naamán, os digo, era como la intervención quirúrgica en sí misma, porque probablemente Naamán tenía razón. Los ríos de Siria, Abana y Farfar, eran mejores ríos que el Jordán, porque muchas veces las aguas del Jordán bajaban llenas de barro. Pero es que la intervención quirúrgica consistía en la obediencia a Dios por encima de su orgullosa voluntad.
Cuando Naamán escucha el mensaje del profeta, empieza una lucha en su mente, empieza una guerra en su mente orgullosa contra Dios. Naamán pretendía decirle a Dios cómo debía de hacer las cosas. Naamán pretendía que Dios le hubiera dado el reconocimiento y la importancia que una persona de su clase se merecía. Según los dictados del corazón orgulloso de Naamán, Naamán entendía que Dios no había hecho bien las cosas, porque Dios tendría que haberle dicho a su siervo el profeta que saliera enseguida. Y notad el orgullo de Naamán, enseguida. Y puesto en pie, invocar el nombre de Jehová su Dios, alzar a su mano, tocar a la parte enfermo y sanar a la lepra. ¿Veis? Todo tendría que haber sido hecho como él se merecía, a la luz de todo el mundo, conforme a su clase social y a su categoría. Él no era un cualquiera para no ser recibido por el profeta y que su presencia pasara desapercibido y que solo él se enterara de los pasos seguidos para obtener la sanidad. ¿No os ha pasado nunca que habéis discutido con Dios porque Dios no ha respondido a nuestras oraciones como nosotros esperábamos o como nosotros deseábamos y en el tiempo en el que nosotros hubiéramos querido? Si a vosotros nos ha pasado, a veces a mí me ha pasado a lo largo de mi vida. Como no soy muy espiritual, más de alguna vez me he visto como Naamán pretendiendo decirle a Dios cómo y cuándo debía de actuar, olvidándome que Dios es soberano, que Dios no se deja deslumbrar por nuestra carta de presentación. La realidad es que Dios solo responde a nuestra obediencia y responde conforme a sus planes y a sus propósitos. Pero eso sí, siempre para que al final todo sea hecho para nuestro bien. Dios no quiere ningún beneficio para sí mismo. Todo lo que hace, de la manera en que lo hace, en el tiempo en que lo hace, es para nuestro bien. Como le ocurrió a Naamán, que no solo fue curado de la lepra, sino que fue curado del cáncer de su orgullo. Naamán, cegado por su orgullo y lleno de ira en su corazón, se marchó sin obedecer al profeta, que era lo mismo que sin obedecer a Dios. Prefirió aferrarse a su orgullo y seguir siendo leproso que abandonarse en las manos de Dios y dejar que Dios interviniera del cáncer del orgullo y volver a su casa sano del orgullo y de la lepra. ¿Cuántas veces estamos a punto de perder las bendiciones de Dios por no obedecer lo que Dios nos pide? Y lo peor y más triste de todo es que a veces lo que Dios nos pide no nos cuesta nada. Es más fácil obedecer a Dios que hacer nuestra propia voluntad, que pelear las batallas con nuestras fuerzas. Porque si obedecemos a Dios, Dios pelea nuestras batallas y nos da la victoria. No seamos tan necios como estaba haciendo Naamán hasta este momento, que porque Dios no había hecho las cosas como él hubiera querido que Dios las hiciera, por su orgullo estaba dispuesto y a punto de perder la bendición. Queremos la bendición y los beneficios de ser hijos de Dios. Solo hay un camino: volver a la casa del Padre y someternos a la voluntad del Padre. Porque aunque Dios no haga las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Como quiso lo mejor para Naamán, que era en primer lugar sanarlo del cáncer, que era el orgullo. Y una vez sano de este cáncer, los demás ya llegarían. Recuerdo en este momento al paralítico que unos amigos descolgaron desde el techo de donde Jesús estaba reunido enseñando.
Los amigos pretendían que Jesús los sanara de la parálisis, pero al verlo Jesús, lo que Jesús le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Y se formó un gran revuelo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y la mayoría de los allí presentes no entendían que Jesús era Dios hecho carne. Pero lo que me interesa es resaltar que lo llevaron a Jesús esperando que Jesús lo sanara de la parálisis, pero Jesús en primer lugar lo sanó del cáncer del pecado, como Dios había hecho muchos años atrás con Naamán, antes de sanarlo de la lepra. Lo sanó del cáncer del pecado, porque el orgullo es pecado. A este paralítico Jesús lo sanó también de la parálisis, pero lo más importante y lo prioritario era sanarlo del cáncer del pecado. De la misma manera, Naamán, cuando fue sanado del cáncer del orgullo, Dios lo sanó también de la lepra. Pero Naamán, por culpa del cáncer del orgullo, estuvo a punto de regresar a su casa con el cáncer y con la lepra. Menos mal que Naamán, como buen general que era, se había rodeado de personas sabias que lo servían y que le aconsejaban. Y estas personas dijeron con mucho tino: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te he dicho: lávate y serás limpio? Este hombre, Naamán, después de su lucha contra Dios, al escuchar estas palabras tan sabias, bajó la guardia, rindió su corazón y obedeció, marchándose cabizbajo y meditabundo hacia el río Jordán. Cuando llegó al río Jordán, comenzó a zambullirse en las aguas sucias del río Jordán. Supongo que sin muchas esperanzas de curación, porque las aguas de los ríos de Damasco eran mejores que las aguas del Jordán. Pero como ya estaba en la mesa de operaciones, siendo operado por el mejor cirujano, ya no había marcha atrás. Estaba haciendo el ridículo, según la perspectiva humana, pero ya que había empezado a hacer el ridículo, lo haría hasta el final. ¿Qué ocurrió cuando se despertó de la anestesia? Que no solo estaba sano del cáncer del orgullo, sino que además estaba sano de la lepra. Dios había obrado el milagro y, como siempre, Dios hizo el milagro completo. Dios nunca hace las cosas a medias. Y si leéis en vuestras casas el final de la historia, os daréis cuenta de que Naamán no solo se volvió a su casa en Siria con una piel nueva, sino que se fue con un corazón nuevo, un corazón rendido ante el Dios de Israel, el único Dios verdadero que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él ya no iba a servir nunca más a los dioses sirios. Y solamente le dice al profeta: mira, si cuando el rey vaya a hacer lo que hace en los templos de los ídolos, que Dios me perdone, pero como soy su general tengo que ir con él. Pero su corazón había sido transformado, había sido limpiado, había sido sanado, además de la lepra, porque él había obedecido. Es que muchas veces lo que Dios nos pide no es tan difícil, no cuadra con nuestro razonamiento, pero es que Dios no está sujeto a nuestro razonamiento. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios responde. Acordaros cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Y Salomón no le pide riquezas ni le pide la victoria sobre sus enemigos, sino que solamente le pide sabiduría para gobernar el pueblo de Israel. Dios le dice: mira, como me has pedido eso y no me has pedido riquezas ni la vida de tus enemigos, te lo voy a dar todo. Vas a ser el hombre más sabio que hay en la tierra, pero además vas a tener más riquezas que nadie y vas a tener paz durante todo tu reinado. Cuando nosotros somos humildes, nos humillamos ante Dios, volvemos a la casa del Padre,
y nos sometemos a la voluntad del Padre, Dios obra total y completamente. ¿Qué hubiera pasado si Naamán hubiera obedecido a medias y a la cuarta zambullida se hubiera cansado al no ver el resultado? Lo que hubiera pasado es que hubiera vuelto a casa triste, enfermo, orgulloso y con el corazón roto. Porque la obediencia a medias no es obediencia. Toda obediencia a medias es una desobediencia completa, por lo que la obediencia a medias nos impide disfrutar de las bendiciones y los beneficios de vivir en la casa del Padre. Quiero terminar leyendo los últimos 3 versículos del Salmo 91 que os hice alusión al principio. Salmo 91. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Donde Dios dice a través del salmista: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Notar, no que nos quitará la angustia, ¿vale? El cristiano puede pasar por situaciones angustiosas. No os dejéis engañar por algunas teologías buenistas que hay por ahí. Aquí Dios nos dice que nos librará de la angustia. Lo que dice es: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Quieres que Dios te muestre su salvación? ¿Quieres que Dios esté contigo en medio de la angustia y te libre? Lo primero que debes hacer es poner a Dios en primer lugar. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Y acordaros que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si deseas experimentar la bendición de Dios en tu vida, tienes que rendir tu corazón por completo a Dios en obediencia. Y tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Así que si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Si no la quieres repetir y quieres hacer una que salga de tu corazón, muchísimo mejor. Pero si te encuentras que no sabes cómo hacerlo, repite de corazón las palabras que voy a decir. Vamos a orar. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero volver a tu casa. Quiero pedirte perdón por el tiempo que he vivido lejos de ti, alejado de tu voluntad. Te pido que me perdones y que me limpies y que me recibas en tu casa. Y yo te abro, Señor Jesús, las puertas de mi corazón. Te invito a que entres en mi corazón. Te invito a que te sientes en el trono de mi corazón para que a partir de ahora no se haga en mi vida mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que desde hoy y para siempre yo te obedezca en todo, Señor, y tú puedas glorificarte en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio vivo y verdadero, no tradiciones humanas, y que te unas a ellos. Porque todos somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y por tanto no podemos vivir aislados. Necesitamos estar en comunión con la iglesia, porque es a través de la iglesia que Dios envía bendición y vida eterna. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús. Es la decisión más importante y mejor que vas a tomar en tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Y a lo mejor vivas el resto de tu vida triste, sin recibir, sin obtener los beneficios
de vivir en la casa del Padre. No hagas conforme Naamán iba a hacer al principio, sino obedece a Dios, rinde tu corazón y serás salvo. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Ya sabéis que si queréis participar de nuestro culto presencial, podéis venir aquí con nosotros a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si vienes serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis escribe todo junto, tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. .jindofree deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.